Vamos a hablar de la economía y de los mercados, ¿no? A continuación. Primero vamos a hablar del dólar. El dólar blue bajó 5 pesos desde su apertura y cerró en 1.270. Los mercados financieros caen y el riesgo país sigue los 1.300 puntos básicos. El riesgo país 1.370, más precisamente. Dólar blue 1.270, como decíamos. El Banco Central compró hoy 77, millones de dólares en el mercado, aprovechando justamente la baja. El rojo del mes de septiembre se ubica en 114 millones de ventas netas. Vamos a hablar con Jorge Bertolino, economista y especialista en mercados, para que, nos ilustre más sobre esta situación que está viviendo la Argentina. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Hola, Antonio. Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. ¿Cómo estás viendo este momento? Un momento de, ¿cómo podemos decir?, de realidad complicada para el común de los argentinos, salvo algunos sectores que, están relacionados al modelo agroexportador o incluso al sector minero que viene bastante pujante, pero está prácticamente todo parado. Sigue el ajuste del gobierno y en el presupuesto, que es para el 2025, anunció más ajuste el gobierno. O sea, la pregunta es, ¿hasta dónde puede aguantar la sociedad y la economía un ajuste de estas características? Sí, yo creo que lo que nos tendríamos que preguntar es si se podría soportar una situación diametralmente diferente donde no continúe el ajuste, donde se abandone el superávit fiscal, donde se vuelva a la emisión monetaria y donde se descarrile inflacionariamente la economía. O sea, lo que te quiero decir con esto es que la sociedad no tiene más remedio que bancarse esta situación si es que no quiere volver atrás. No es sencillo abandonar un sistema establecido durante varias décadas donde se privilegiaban otras variables. Uh-huh. Me parece a mí que la sociedad se la banca y se la va a seguir bancando porque se dio cuenta que no quería más seguir con el sistema anterior. Claro, o sea, vos lo entendés al tema en estos términos, digamos, o ajuste o volver a la situación anterior, principalmente la del gobierno de Alberto Fernández con una gran inflación. Sí, lo que no creo que exista es la posibilidad de cambiar esto fácilmente. O sea, se lo critica duramente al gobierno, como si el gobierno, con la política de ajuste en el gasto público, deliberadamente quisiera perjudicar a los sectores que efectivamente son los más perjudicados. Yo creo que es un efecto no deseado. Claro. Así es como yo lo veo, ¿no? Pero bueno, políticamente se lo ataca con una visión totalmente diferente, diciendo que el gobierno disfruta haciendo que la gente sufra, cosa que a mí sinceramente no me entra en la cabeza. Fueron atinadas las palabras de Milei en la presentación del presupuesto, que a ver, no estaba obligado a ir el presidente, hay que decirlo, pero bueno, está en sus posibilidades. Fueron atinadas las palabras de Milei, no solamente en el tono, sino algunos esperaban algún anuncio más concreto directamente para la reactivación de la economía. ¿Cómo analizás ese discurso? Mira, la necesidad de ir o no ir, eso la determinó el presidente y yo creo que no era imprescindible que fuera, pero el hecho de que haya ido y haya presentado el presupuesto habla a la clara de cuán importante el presidente y su gobierno creen que es este tema del presupuesto nacional y del superávit fiscal implícito en el presupuesto. Después de que no hubo anuncio, habría que analizarlo, ¿no? Porque el solo anuncio de la regla fiscal es sumamente potente, Ajá. potentísimo. Me refiero al anuncio que hizo el presidente, que de una manera o de otra, él explicó cuáles serían los mecanismos, que de una manera u otra ocurra lo que ocurriere en la economía, en el contexto nacional, en el contexto internacional, etcétera, ocurra lo que ocurriere,
tomarían medidas para preservar el superávit fiscal. Y eso es potentísimo, es una señal extraordinaria para los mercados. Ujú. ¿Cómo está la posibilidad de conseguir financiamiento externo? Finalmente Javier Milei pudo lograr su cometido y desplazarlo a Rodrigo Valdés, alguien con el que la relación estaba tirante y que tenía mucha injerencia en el FMI, principalmente en lo que tiene que ver con préstamos para los países latinoamericanos. Se está llevando adelante el blanqueo. Por otra parte, ¿cómo ves el frente externo y posible financiamiento para lo que viene? Bueno, mira, tengamos en cuenta que el gobierno no necesita una suma considerable para para financiarse en los mercados internacionales, como consecuencia de que el gobierno no tiene déficit. O sea, al no tener déficit, incluyendo el pago de intereses, y aún cuando pagaste los intereses todavía tenés superávit, quiere decir que no hay manera de que se incremente la deuda, ¿no? Porque si vos pagás con plata que recaudás todos tus gastos y también pagás los intereses, quiere decir que tu deuda como mínimo se va a mantener, no puede aumentar, como ocurría en los gobiernos anteriores, donde los intereses se pagaban con emisión o con deuda, porque no había superávit fiscal y además había que pagar el déficit. Había que pagar el déficit y había que pagar los intereses. En este caso, la deuda no se tiene que incrementar por esta vía. Entonces, lo que el gobierno necesita es solamente recaudar para los vencimientos de capital, que no son considerables, y yo creo que el gobierno no va a tener dificultades en conseguirlo. Esto independientemente de quién gane las elecciones de Estados Unidos, que cada vez está más disputado el terreno, ¿no? Entre Kamala Harris y Donald Trump. Sí, yo no creo que sea significativa la importancia. A mí me parece que se exagera con la importancia que se le asigna a que gane Trump. Bien. No veo que Trump vaya a ser tan beneficioso como algunos ligeramente piensan. No creo que va a ser el gran benefactor del gobierno de Javier Milei. Bien, ¿cómo estás viendo los mercados, Jorge? Estamos teniendo algunas jornadas al alza, otras jornadas a la baja. ¿Cómo están abiertos los mercados? Y los mercados están empatados. Hay factores muy positivos que están influyendo a favor, como ser el blanqueo está teniendo bastante éxito. Tengamos además en cuenta, como yo siempre te digo, que los precios de las acciones argentinas en un hipotético contexto de normalización de la economía están muy baratas, pero lo que pesa en contra y hace que la situación se empate y no salga todo rápidamente para arriba es el temor de los inversores al faltante de dólares. Porque yo te estaba expresando mi opinión de que no va a haber dificultades para refinanciar los vencimientos de capital, pero no es lo que piensan en general los inversores. Los inversores tienen serias dudas respecto de esto y temen que no estén los dólares, ¿no? Y entonces por eso es que el riesgo país, si bien está bajando bastante fuerte, todavía no se acerca a los niveles que se necesitarían para poder refinanciar más fácilmente los vencimientos de la deuda externa, ¿no? Bien. O sea, hoy tenés, para que nos entendamos un poco, en los últimos 30, 45 días el riesgo país bajó de 1.600 puntos a 1.370. Es una baja significativa, pero vos todavía necesitas que de 1.370 baje como mínimo a 1.000 para, digamos, tener posibilidades de colocar deuda en el mercado internacional. Entonces, estábamos en camino hacia un riesgo país que abra los mercados, pero estamos lejos todavía. Te agradezco el contacto, Jorge. Ha sido un gusto, Antonio. Hasta la próxima. Adiós.